Este partido va a ser el primer partido en el que se va a vivir un clima similar a un River Boca, a un Racing Independiente. No es una guerra, porque el que quiera ir a la cancha el domingo, uno dice domingo, pero entiendan, es conceptual, a pegarle un inglés, porque el inglés, ese inglés mató a un correntino no preparado que fue a la guerra. No, paren, no tiene que ver con eso. Porque ahora hay una cosa de querer indilgarle a Scaloni, que Scaloni no está diciendo que el partido para nosotros es el honor de los héroes de Malvinas. No tiene que decir eso Scaloni, porque es falso que este partido es honor a los héroes de Malvinas. No. A los héroes de Malvinas los tenía que cuidar el Estado argentino. Sí, no podemos obviar que el partido trae aparejado algo que no solamente nos va a movilizar por el fútbol. Les quiero contar algo que posta lo venía pensando y lo pensé aún más cuando sobre el final salió Chute desde Ocean Drive, hablando con ingleses, donde había claramente una buena onda. Esa buena onda va a quedar en Ocean Drive y va a existir en algunos lugares de Atlanta, porque, por ejemplo, si yo me cruzo con un inglés va a haber buena onda. Si el Tano se cruza con un inglés va a haber buena onda. Si el negro se cruza con un inglés va a haber buena onda. Ahora, si se cruza un argentino medio en pedo con un inglés medio en pedo, va a haber piñas. Yo les cuento, este partido va a ser el primer partido en el que se va a vivir un clima similar a un River Boca, a un Racing Independiente, a un clásico picante del fútbol argentino. Central News. Les aviso, vos te cruzás con un hincha de Independiente yendo a la cancha, que me pasaba todo el tiempo cuando había visitante, porque yo bajaba por Mitre y al lado mío iban los de Independiente, hasta que en un momento, 2 cuadras te diferenciaban, pero ibas caminando juntos. Ahí ibas charlando. Obviamente, en el medio hasta podía pasar que te cruces con un amigo que iba a la cancha y en un momento había como un acuerdo tácito de, hasta acá charlamos y ahora chau, y o doblabas antes, o cruzabas e ibas por veredas diferentes, pero en el mismo sentido, y no pasaba nada. Después había otro que sí, que se recontra cagaban a trompadas, sobre todo en los transportes públicos. La del transporte público acá no va a suceder. La que sí va a suceder, reitero, es la de la previa de escabio y piñas. Aún estando en un país que te transmite cierto cagazo por las reglas, porque no hay tolerancia, o porque eso es lo que uno tiene en la cabeza cuando viene a Estados Unidos. Aún con ese condicionamiento que existe, porque no piensa de la misma manera un tipo estando acá, en la gran mayoría de los casos, que si está en otro lado. Se cuida más, hay más miedo a caer en cana. Ni que hablar, y esto sí lo quiero decir, ni que hablar a los que son argentinos, no tienen papeles y van a ver el partido. Ahí te puedes comer el garrón de tu vida, porque ahí sí te pueden deportar, ¿eh? Pero estamos hablando ahí a un público, iba a decir reducido, no tan reducido. Suponemos que el argentino que va a ver el partido Atlanta no tiene pelpas, no se va a agarrar a trompadas con un inglés. El alcohol puede llegar a potenciar hasta cualquier tranquilo, pasivo o normal. Porque lo normal no es agarrarse a trompada, muchachos.
en la previa de un partido o durante un partido. Es más, los que se agarran a trompada, los que se pelean cuando hay quilombo, son el más bajo índice de los que vamos a la cancha, el 1%, menos. Cuando hay piñas, recordemos piñas, ¿no? Que se están peleando 20 contra 20, 50 contra 50, 100 contra 100, barra contra barra, ya estamos hablando de 500 contra 500. Ahí ya vamos a 1000 tipos. Con todas las Ahí estamos hablando del 10% en un partido que hay 10.000 personas. Muy poquito. Pero les aviso una cosa, y esto se lo digo por haber vivido alguna que otra experiencia mundialista donde en algún tramo hay pica. Por ejemplo, y entiendan la diferencia de este evento que vamos a vivir y esto que yo voy a marcar, Argentina-México, arriba de un subte. Puede haber la concha del boom. Acá estamos hablando de mucho escabio y dos culturas peleadoras en previa de partido en cuanto a, no voy a hablar de pelea de piña, voy a hablar de Y quiero decir una cosa, no recomiendo, con todo el respeto del mundo, agarrarse a piñas con un inglés en pedo. Bien, es una recomendación humilde de un tipo que no le gusta agarrarse a piñas, pero que ha visto en Londres alguna que otra trifulca, alguna que otra salida de pub, como dicen ellos. Bueno, alguno me dirá, pará, y yo he visto argentinos. Evitemos, no solamente por el hecho lógico de mandar un mensaje más pacifista, sino porque también creo que va a haber quilombo. Entonces iba a decirme responsabilidad, o es mi pequeño consejo, decirle que seamos vivos, cuidémonos, y no está en disputa las Malvinas, ni ningún honor de un país contra el otro, en lo que respecta a lo que sí es importante, porque comparar este partido con una guerra o con las cuestiones políticas que trajeron en su momento esa guerra, me parece que es más de querer darle épica a un partido que ya la tiene, es más de querer ponerle periodísticamente también un poco de chimichurri, pero acá no se está dirimiendo algo que verdaderamente sea importante para la nación en términos políticos. Sí, no podemos obviar que el partido trae aparejado algo que no solamente nos va a movilizar por el fútbol. Yo no soy un tipo que odia a los ingleses, ya lo he dicho muchas veces. Sí, también tengo que reconocer que uno de los partidos que más me movilizó de mi vida con la selección, probablemente también por vivirlo en la niñez / adolescencia, no recuerdo bien el momento donde uno empieza a ser adolescente, 16, tenía 12 años. Hay algunos que cuentan preadolescencia. Bien. En el 98 yo estaba en 7º grado. Era un pibito. Puerta. ¿Pero cuántos partidos tenías encima? ¿De Argentina? No, de la cancha en general. Ya tenía 100. No, iba mucho. Yo desde que tengo uso de razón que voy a la cancha. No obstante eso, ese fue el primer partido de la selección argentina. Por ahí también un poquito del de Grecia en el 94 y del de Nigeria en el 94, pero también yo era chico, tenía 8 años. Pero Canigia pidiéndosela a Maradona gritando el gol a la cámara, Maradona volviendo a los mundiales, Maradona. Pero el primer partido, y aparte nos fuimos mal de ese mundial, fue triste. Primera y única vez que una enfermera entró a buscar a un jugador para hacer un doping. Nada, cositas, como dice Coppola. Aunque a mí no me gusta asociar a Coppola con Maradona.
Ese día que Argentina jugó contra Inglaterra, yo lo vi en Wilde, en la casa de mis abuelos, con Jero Linian, quien es hoy el director de este canal, mi primo hermano. Él sí era bastante más chico, nos llevamos, yo soy 85 y él es 92, 7 años. Claro, pues son 7, yo le llevo 7 a Jero y Jero le lleva 7 a la hermana, por eso nos llevamos 14, 7, bueno, siempre nos acordamos de eso. Y me acuerdo de haber sí sentido ese partido como algo distinto. ¿Por qué? También porque tenía 12, porque en los medios se hablaba mucho de lo que significaba Inglaterra. Después, cuando empezaron a pasar los años, me tocó viajar, me di cuenta de que cuando vos viajás a Inglaterra, no es que los ingleses te odian, en la gran mayoría de los casos, ni siquiera es que todos los ingleses piensan verdaderamente que las Malvinas son de ellos, ni siquiera tienen posición tomada con respecto a el colonialismo de Inglaterra en algunos casos. En otros casos me he encontrado con ingleses porque es una charla que se da, que te dicen, no, para nosotros las Malvinas son argentinas. Después también a mí me pasa que tengo bastante pasión por la música inglesa, tengo, además de tener pasión, haber escuchado y saber de la vida de esos protagonistas de la música inglesa, entonces ahí vos te empezás a asociar un poco más, aunque no, viste, uno tiene a los ingleses y los tiene con un ojo tapado yendo a chorearle al mundo lo que el mundo tenía. Y no, después te encontrás con tipos que han vivido una vida mucho más parecida a la tuya que a la que uno imagina que tienen todos los ingleses. A ver, tipos que son de clase laburante, tipos que además son recontra futboleros. Yo creo que después de nosotros son los más futboleros del mundo. En conjunto con los italianos, a los españoles los pongo en una categoría diferente porque son diferentes. En el sentir, en todos son diferentes. En todos los aspectos, ni mejores ni peores. Aún nosotros teniendo, en muchos casos, sangre española. Lo que pasa es que en la gran mayoría de los casos nosotros lo que tenemos es sangre gallega, que no es lo mismo que un español de Madrid, que un español de Barcelona. Claro. Porque en España hay muchos países dentro de un país, muchas culturas dentro de un país. El partido que se viene es, obviamente, un partido que, por más que le demos vueltas, y aclarando, porque lo siento y coincido con Scaloni y coincido con Bilardo, porque los dos dijeron más o menos lo mismo, porque ahora hay una cosa de querer indilgarle a Scaloni, que Scaloni no está diciendo que el partido para nosotros es el honor de los héroes de Malvinas. No tiene que decir eso Scaloni, porque es falso que este partido es honor a los héroes de Malvinas. No. A los héroes de Malvinas los tenía que cuidar el Estado argentino durante todos estos años. ¿Y qué le voy a pedir a un gobierno de facto? O sea, de ese gobierno no voy a pedir absolutamente nada. Y cuando vos te cruzás cada tanto con un veterano de Malvinas, te dice que los han tratado en general los gobiernos elegidos por la gente como el orto. En lo que respecta a la salud mental, en lo que respecta a la guita, porque les ha costado mucho reintegrarse después de lo que vivieron, para las familias también de los caídos. Entonces, viste, caer en la de que este partido y endilgarle también a estos pibes que van a jugar a la pelota, que es un poco más que jugar a la pelota como jugamos nosotros, pero es jugar a la pelota, es un partido del Mundial, pero, a ver, Messi no tiene la obligación de representarnos como no nos representó Galtieri, boludo. No funciona así. Pero más allá de que nosotros hagamos un esfuerzo por bajar un mensaje que yo creo que en este momento hay que bajar de, loco, no es una guerra, porque el que quiera ir a la cancha el domingo, uno dice domingo, pero entiendan, es conceptual, a pegarle un inglés, porque ese inglés mató a un correntino no preparado que fue a la guerra. No, paren, no tiene que ver con eso. Después, obviamente, hay cosas que te movilizan. Si viene un inglés y en la cara te dice Falkland, y bueno, te puede movilizar un poquito y se te puede... Tratemos de que no se te escribe, pero bueno, sí. A ver, yo no tengo soda en las venas. No tengo soda en la vena, pero también entiendo que hay que entender que hay gente que es boluda y que puede llegar a decir una boludez.
Pero bajemos desde todos los lugares que podamos un mensaje de que esto no está ni cerca de ser una revancha de Malvinas, ni nada de eso. Sí es un partido muy importante, sí es un partido que los ingleses también lo consideran muy importante, por lo deportivo, porque saben en parte de nuestro odio, a pesar de que algunos no lo canalizan con odio, como lo decía, lo canalizan con, bueno, está bien, hasta entendiéndote en algunos casos, y sí, boludo, si a estos pibes en nuestro país le hizo esto, sí, nos van a tener bronca, pero después realmente en el uno contra uno no hay esa... Como a veces sí hay con los chilenos. Como a veces sí hay con los chilenos. Más allá que está mal generalizar, porque uno después va a Chile y no es que el chileno te mira y vos lo mirás y estás pensando que te va a clavar un puñal por atrás porque políticamente te lo clavó Chile. No, casi siempre generalizar está mal, por más que vivimos generalizando. En algunos casos por instinto de conservación también, porque generalizar te lleva a estar un poco atento. Y en algunos casos porque generalizar es parte de la vida misma y debatir y generar polémica y charlar y pelearte con los pibes verbalmente. Bajo este mensaje porque va a haber más o menos 25.000 argentinos, va a haber más o menos 20.000, 25.000 ingleses, porque hay chupi en la cancha, porque va a haber mucha gente que va a estar 2 días en Atlanta y va a cruzarse ingleses. No es lo mismo este partido que los partidos de antes donde no te cruzabas con uno. No es lo mismo que Egipto. No es lo mismo que Egipto. Y me animo a decir que es quizás, y contando también el último mundial, el partido más picante de los últimos tiempos de la historia de la selección argentina, porque había 5.000 franceses, muchachos, en la final. 5.000 tipos nada más. Después éramos todos argentinos o gente con la camiseta de la selección argentina que no es argentina, pero hinchaba por Argentina, por Messi, por lo que fuera. Por Maradona, por los colores, por lo que fuese. O por ir en contra de Francia también, ¿qué pasó? O por ir en contra de los europeos también, claro. Porque a los europeos en general en el mundo mucho no se los quiere. Hay una cosa ahí, porque fueron colonialistas algunos de sus países, por lo que fuera. Pido eso solo, cortito y al pie, lo repito, no es una guerra, no vayamos a la cancha pensando en que si lo es, aunque es un partido distinto, aunque lo vamos a vivir diferente y aunque todos deseamos que Argentina lo gane.